Varsovia en abril huele a adoquines mojados y al fresco viento que llega del río. Por la mañana, el sol se filtra entre las densas nubes y la ciudad parece un inmenso mosaico de sombras grises y destellos dorados. Estaba en el balcón de nuestro apartamento, respirando ese aire fresco y revitalizante. Abajo la vida bullía, el ruido de los coches, el murmullo de las voces, el aroma del café de la panadería cercana. Hoy vuelve Marek y no podía ordenar mis pensamientos. Víctor, mi esposo, y yo habíamos hablado mucho sobre su regreso. Pasó 3 años estudiando arquitectura en Barcelona. Víctor siempre se sintió orgulloso de él, pero su relación nunca fue fácil. ¿Cómo sería ahora? Víctor simplemente se encogía de hombros. Es el mismo, solo que más grande, pero yo sabía que no era así. A los 24 años, la vida deja huellas, experiencias, ambiciones, triunfos y fracasos. Marek apareció de repente, como si surgiera de la nada, a pesar de que lo estábamos esperando. La puerta se cerró de golpe y escuché su voz, que ya no era la misma que recordaba, más profunda, más segura. Salí al pasillo y lo vi. Era más alto, con hombros más anchos, pero su mirada, sus ojos seguían siendo los mismos, aunque más profundos, como los de alguien que ha visto mucho. Saludó a Víctor, lo abrazó con fuerza, como si intentara borrar todos los años de silencio e incomprensión. Luego se giró hacia mí. «Hola, Caterina», dijo con suavidad. «¿Cómo estás?» «Bien», respondí, notando que mi voz temblaba ligeramente. «Bienvenido a casa». Intercambiamos sonrisas breves. Su mirada se detuvo en mí un poco más de lo esperado. Para el almuerzo preparé todo lo que le gustaba a Víctor: bigos, pato al horno y varios tipos de guarniciones. Marek se sentó a la mesa, inclinándose un poco hacia la comida, y noté que seguía siendo joven a pesar de su apariencia adulta. Habló de Barcelona, ruidosa, calurosa, llena de colores. Víctor hacía preguntas, lo felicitaba por sus logros, pero sentí que entre ellos todavía había tensión. Era invisible como una grieta fina en una superficie perfectamente lisa. Cuando comenzaron a hablar de trabajo, me levanté en silencio y comencé a recoger la mesa. Marek interrumpió la conversación. «Caterina, ¿todavía huyes cuando las cosas se ponen aburridas?» Me reí, sorprendida de que recordara esa costumbre mía. «Has crecido, pero el sarcasmo sigue ahí», respondí sin ocultar una sonrisa. «Y tú sigues siendo la misma», comentó él, bajando la mirada hacia su copa de vino. Esa mirada de nuevo se detuvo un poco más de lo debido. Después del almuerzo, Víctor se fue a la oficina, dejándonos solos. Le propuse a Marek dar un paseo para que pudiera recordar la ciudad. Caminamos por las calles del casco antiguo, pasando por músicos y artistas callejeros, hasta llegar al río Vístula. El río estaba tranquilo, con un ligero movimiento del agua que reflejaba el cielo y los puentes grises. «¿Extrañaste Varsovia?», le pregunté cuando nos detuvimos junto a la barandilla. «Sí», respondió mirando a lo lejos, «pero es un sentimiento extraño. Me fui siendo un niño y ahora regreso y todo parece diferente». «Es normal», dije, ajustándome la bufanda. «La ciudad no cambia, somos nosotros quienes cambiamos». Él me miró y sentí un leve escalofrío recorriendo mi espalda. En sus ojos había gratitud y algo más, algo indescriptible. «Gracias por aceptar recibirme. Sé que para ti no fue fácil». «¿Por qué piensas eso?». Fingí no entender a qué se refería. «Siempre estuviste al lado de mi padre. Supongo que no es fácil para ti convivir con el hecho de que no fue el mejor padre para mí». Sus palabras me tomaron por sorpresa. «No elegimos quién ser para los demás, Marek.
Solo intentamos hacer lo mejor que podemos. Él asintió y por un momento guardamos silencio, escuchando el sonido del río. Cuando volvimos a casa, ya estaba oscureciendo. Víctor seguía retrasado y tuve que preparar la cena solo con Marek. Me ayudó a cortar el pan y de repente dijo: «¿Sabes? Me recuerdas a una mujer española que conocí». «¿En qué sentido?», pregunté sorprendida. También le gustaba cuidar a los demás, pero olvidaba cuidarse a sí misma. No sabía cómo responder a eso. Sus palabras me tocaron como si hubiera visto algo que yo misma intentaba ignorar. Esa noche, acostada en la cama, pensé en él. Sus palabras, su mirada, eran como un susurro suave que no podía apartar de mi mente. Sentía que Marek había traído algo nuevo a nuestra casa, algo que cambiaría nuestras vidas. Después del regreso de Marek, todo cambió en nuestra casa, no de forma abrupta ni evidente, pero como si el viejo péndulo del reloj comenzara a oscilar de una manera diferente. Cenábamos los tres casi todas las noches. Víctor hablaba animadamente con su hijo sobre sus proyectos, partidos de fútbol y planes para el futuro, mientras yo permanecía en silencio, limitándome a decir frases de cortesía de vez en cuando. Pero cada vez más me sorprendía escuchando a Marek con una atención extraña. Era como si viniera de otro mundo, ligero, libre, apasionado. Cada una de sus historias parecía transportarme a la soleada Barcelona, donde vivió entre calles antiguas y formas arquitectónicas audaces. Su voz tenía la capacidad de cautivar y su mirada de atraer. Una noche, en medio de una de esas cenas, de repente se giró hacia mí y preguntó: «Caterina, ¿sabes andar en bicicleta?». Me quedé desconcertada por la pregunta inesperada. ¿Yo? No, claro que no. ¿Por qué lo preguntas? Porque eso hay que solucionarlo, dijo con una sonrisa. ¿A mi edad? Me reí tratando de ocultar mi vergüenza. A cualquier edad se puede aprender, respondió con seguridad. A la mañana siguiente me estaba esperando en la puerta con una bicicleta que claramente no era nueva, pero que había sido reparada con cuidado. «Hoy es un gran día para una lección», dijo, como si fuera la propuesta más natural del mundo. Fuimos al parque cercano a nuestra casa. El día, en efecto, era maravilloso. El sol calentaba suavemente, el viento susurraba entre las hojas de los árboles y el aire olía a primavera y a algo nuevo. «Bueno», dije mirando la bicicleta con desconfianza. «¿Qué debo hacer?». «Solo confía en mí», respondió, colocando las manos en el manillar mientras yo intentaba sentarme en el sillín. Los primeros intentos fueron un desastre. Me caí una y otra vez, sin lograr poner los pies en los pedales o perdiendo el equilibrio. Marek se reía, pero su risa no era burlona. Me animaba, me ayudaba a levantarme del suelo y me convencía de intentarlo de nuevo. En un momento dado, se colocó detrás de mí, sosteniendo el manillar y el sillín. «Solo mira hacia adelante y pedalea», dijo, su voz tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Empecé a moverme, sintiendo cómo me sostenía, pero de repente noté que estaba pedaleando sola, sin su ayuda. Giré la cabeza para mirarlo y en ese instante perdí el equilibrio. La bicicleta se inclinó y caí sobre el césped. «Lo hiciste muy bien», exclamó Marek corriendo hacia mí. Yo estaba tumbada en el suelo, riendo a pesar del dolor en las rodillas. «Es imposible», dije mirándolo. «Estuviste muy cerca. Solo necesitas un poco más de práctica», respondió, extendiéndome la mano para ayudarme a levantarme. Cuando el sol ya comenzaba a ponerse, Marek sostenía de nuevo el manillar, ayudándome a mantenerme. Sentí el calor de sus manos a través del metal y una extraña tranquilidad
que él transmitía. «Caterina, lo estás haciendo genial», dijo en voz baja, cuando me detuve todavía sentada en la bicicleta. Giré la cabeza hacia él para responder, pero me detuve al encontrarme con su mirada. En ella había algo que no podía comprender, pero que ya no podía ignorar. «¿Qué pasa?», pregunté intentando sonreír para aliviar la tensión del momento. «Eres especial», dijo, y su voz sonó inusualmente seria. Entre nosotros cayó un silencio. Sentí que algo dentro de mí se estremecía. Era como un susurro suave que no podía ignorar. En el siguiente momento se acercó un poco, casi imperceptiblemente, como si temiera asustarme. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Todo a nuestro alrededor, el parque, la gente, el ruido del viento, desapareció, dejando solo ese instante. Sus labios rozaron los míos. Fue un beso suave, apenas perceptible, pero al mismo tiempo pareció darle la vuelta a mi mundo. Cerré los ojos por un segundo, sintiendo el calor de su contacto, y de repente me aparté. «Esto no está bien», susurré sin reconocer mi propia voz. Marek no dijo nada. Me miraba con la misma seriedad de antes, pero ahora sus ojos reflejaban una leve tristeza. «Lo siento», dijo finalmente, apartando la mirada. Me bajé de la bicicleta, sintiendo que las piernas me temblaban. «Tenemos que volver a casa», dije, intentando que mi voz sonara firme, aunque no lo sentía así. Regresamos en silencio. Marek caminaba junto a mí, sin decir una palabra. Solo cuando llegamos a la puerta, se detuvo y dijo en voz baja: «No fue un error, Caterina». No respondí. Simplemente abrí la puerta y entré, sintiendo cómo el mundo que conocía empezaba a desmoronarse. Ese día, Víctor se quedó en el trabajo más tiempo de lo habitual. La casa estaba en silencio y yo sentía desesperadamente la falta de una voz humana. Cuando Marek me propuso ir al cine, acepté casi al instante. La película polaca antigua que eligió resultó ser una de mis favoritas. Recordaba sus diálogos, la trama, incluso la música. Era una sensación extraña, como si alguien hubiera leído mis pensamientos. Nos sentamos uno junto al otro en la sala, inmersos en la luz de la pantalla. Varias veces nuestras manos se rozaron accidentalmente en el reposabrazos y cada vez sentía un escalofrío recorrer mi piel. Cuando la película terminó, no quería regresar a la realidad. En la calle, la noche ya se había apoderado del cielo, pero la ciudad seguía viva. Las calles estaban iluminadas por la suave luz de las farolas y el aire era fresco y agradable. «¿Y ahora, a dónde vamos?», pregunté, tratando de que mi voz sonara despreocupada. «Hay un lugar que quiero mostrarte», respondió él. Caminamos en silencio, con solo el sonido de nuestros pasos rompiendo la quietud. Al cabo de un rato, llegamos a un puente desde donde se podía disfrutar de una vista impresionante del río. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, creando la ilusión de otro mundo, al revés. «Es hermoso», dije mirando el horizonte. Marek se acercó, se paró junto a mí y durante un instante simplemente permanecimos en silencio, disfrutando del momento. «Caterina», dijo de repente en voz baja, «¿alguna vez has sentido que vives una vida que no es la tuya?». Sus palabras me atravesaron como una flecha. Salieron tan inesperadamente, tan directas, que me quedé inmóvil. No sabía qué responder. «A veces», susurré finalmente. «¿Y tú?». «Siempre», contestó sin la menor duda. Me giré hacia él para ver su rostro. Su mirada era seria, casi desesperada. Me observaba como si intentara encontrar algo que llevaba mucho tiempo buscando. «¿Nunca has pensado que podrías ser más feliz?», preguntó con un tono casi susurrante.
No respondí. Demasiados pensamientos revoloteaban en mi cabeza, demasiados sentimientos entrelazados, y entonces sentí su mano sobre la mía. Marek, comencé, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Él se acercó tan lentamente que tuve tiempo de retroceder, pero no lo hice. Su rostro estaba muy cerca, y luego sus labios rozaron los míos. Este beso fue diferente al del parque, más profundo, más intenso, real. No me resistí. Al contrario, sentí como algo dentro de mí se rompía y colapsaba, pero al mismo tiempo nacía algo nuevo, algo vivo. Regresamos a casa muy pasada la medianoche. La casa estaba vacía. Víctor no había vuelto. Voy a prepararte, dije sin saber qué más ofrecer para aliviar la tensión, pero en lugar de responder, él se acercó a mí. Su mirada era la misma que en el puente, seria, decidida, deseosa. Caterina, no finjas que todo sigue igual. No sabía qué decir, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Cuando él se acercó de nuevo, no retrocedí. Sus caricias eran suaves, pero firmes. Quitó el abrigo de mis hombros, dejándome de pie con un vestido ligero. La habitación estaba en silencio, interrumpida solo por nuestras respiraciones. Terminamos en el dormitorio. Todo parecía irreal, pero al mismo tiempo tan correcto. Sus manos exploraban cada detalle de mi cuerpo. Sus labios dejaban rastros ardientes en mi piel. Me entregué a él por completo, olvidándome de todo, incluso de mí misma. Por la mañana me desperté más temprano de lo habitual. Marek seguía dormido a mi lado. Su respiración era tranquila y pausada. Lo observé, sintiendo una extraña mezcla de culpa y felicidad, pero la realidad no tardó en recordarme su existencia. Víctor llegó a casa antes de lo que esperaba. Lo encontré en la cocina, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Pero él sintió algo. Hoy estás diferente, dijo mirándome fijamente. Aparté la mirada, pero sentí cómo la inquietud crecía dentro de mí. Esa noche, Víctor sugirió inesperadamente llevarme al supermercado. Me negué, diciendo que Marek podía acompañarme. Víctor nos miró a ambos, y por primera vez en su mirada apareció un atisbo de desconfianza. Esa fue la primera grieta que amenazaba con destruirlo todo. La noche fue densa y angustiante. Víctor no volvió a casa, pero su ausencia no me trajo alivio. Al contrario, me sentía como si hubiera caído en el vacío. Estaba sentada en la oscuridad, mirando por la ventana las luces indiferentes de la ciudad, intentando ordenar mis pensamientos. Cuando llegó la mañana, la puerta finalmente se abrió. Víctor entró, pero no me saludó ni me miró. Pasó de largo, como si yo fuera invisible, y se dirigió al dormitorio. Pocos minutos después, escuché el sonido de una maleta al cerrarse. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Te vas? Mi voz sonaba extraña, quebrada. Él se detuvo, pero no se giró hacia mí. Sí, respondió con tono tranquilo, como si ya hubiera ensayado este momento. Víctor, por favor, hablemos. ¿Hablar? Se giró y en sus ojos había tanto dolor que instintivamente retrocedí. ¿De qué, Katia? ¿De cómo destruiste nuestro matrimonio? Sus palabras fueron como un golpe. Traté de buscar una excusa, de explicar que todo había ido demasiado lejos por accidente, pero él ya no escuchaba. ¿Sabes? Dijo mientras cerraba la maleta. Pensé que te conocía, pero parece que estaba equivocado. Con esas palabras salió, dejándome de pie en medio de un apartamento vacío. No sabía cuánto tiempo había pasado. Los días se mezclaban en un flujo monótono. Evitaba encontrarme con Marek. Cuando llamaba a la puerta, no abría. Cuando escribía, borraba sus mensajes sin leerlos. Pensaba que si huía de él, podría recoger los pedazos de mi vida.
pero todo se desmoronaba. Víctor ya no estaba, y la casa me lo recordaba con su silencio abrumador. Un día me crucé con Marek en las escaleras. «Katia, ¿vas a seguir evitándome para siempre?». Su voz sonaba cansada, pero decidida. «No sé de qué podemos hablar», respondí, mirando hacia otro lado. «¿Puedes al menos mirarme?». Lentamente levanté la mirada. Su rostro lucía agotado, pero en sus ojos aún brillaba ese sentimiento que tanto me asustaba. «Fue un error, Marek. Todo esto». Él sonrió, pero sin alegría. «¿Un error? ¿Así llamas a lo que te hizo sentir viva? Esto lo arruinó todo». «Tal vez todo ya estaba arruinado, Katia», dijo. «Solo tenías miedo de aceptarlo». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Me quedé allí, sin saber qué responder, y él se dio la vuelta y se fue sin despedirse. Pasó una semana. Una mañana descubrí que Marek se había ido. Lo supe por casualidad. Una vecina mencionó que lo había visto cargando maletas en un taxi. No sabía por qué esa noticia me afectó tanto. Tal vez porque ahora estaba completamente sola, de manera definitiva. En la mesa de la cocina encontré una nota que él había dejado. «Me enseñaste a sentirme vivo, Katia, pero lo siento». Sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco. Leí la nota varias veces, pero no encontré respuestas en ella. Solo quedó la sensación de que alguien había arrancado algo importante de mi vida. Guardé la nota en un cajón con la esperanza de olvidarla, pero las palabras seguían conmigo. Ahora vivo sola. Víctor no intenta regresar, y Marek desapareció sin dejar rastro. A veces me despierto en la noche sintiendo el vacío a mi lado. A veces pienso que podría haberlo arreglado todo, pero luego me doy cuenta de que ya es demasiado tarde. Cada noche miro por la ventana cómo las luces de la ciudad parpadean en la oscuridad. Pienso en cómo un solo error puede cambiar todo lo que construiste durante años. Pero, a pesar de eso, no puedo olvidar ni uno solo de esos momentos. Han pasado 6 meses. La vida parecía haberse detenido. Las paredes de nuestro apartamento ya no me traían consuelo. Alguna vez fue nuestro hogar, lleno de risas, conversaciones y planes para el futuro. Ahora todo eso había desaparecido, dejando solo un vacío que intentaba llenar con todas mis fuerzas. Víctor solicitó el divorcio y yo no me opuse. Los documentos llegaron por correo, acompañados de una carta fría de su abogado. Los firmé casi de manera mecánica, entendiendo que era la única conclusión posible de nuestra historia. Él no llamó ni escribió, y yo tampoco intenté restablecer el contacto. Ambos sabíamos que no había vuelta atrás. Marek tampoco regresó. Un día escuché de una vecina que se había mudado a España. No pregunté detalles, pero esa noticia dejó un sabor amargo. En su nota había algo definitivo, algo que dejaba claro que había cerrado ese capítulo de su vida. Quizá era lo correcto. Mis días ahora transcurren lentamente, pero de forma monótona. Todavía vivo en nuestro apartamento, pero intento no quedarme en él más tiempo del necesario. Parece que las paredes me recuerdan todo lo que he perdido, todas las decisiones que me llevaron a este punto. A veces salgo a la calle solo para sentirme parte de algo más grande. La ciudad sigue con su vida. Los autobuses avanzan por las avenidas. Las parejas pasean por el malecón. Los niños ríen en los parques. Esta vida fluye a mi alrededor, ignorando mis angustias, y eso, curiosamente, me alivia. Hace poco decidí aprender a andar en bicicleta, una decisión bastante extraña para una mujer de mi edad, pero entendí que necesitaba algo nuevo, algo que pudiera simbolizar un cambio. El primer día fue todo un desafío. Encontré una vieja bicicleta que Víctor había comprado hace un año, pero nunca usó.
Las ruedas estaban cubiertas de polvo y la cadena chirriaba, pero decidí que en el parque no podía evitar recordar aquel día en que Marek me enseñó a mantener el equilibrio. En ese entonces todo parecía tan fácil porque él estaba a mi lado. Ahora tenía que arreglármela sola. Me caí varias veces, pero, a diferencia del pasado, nadie me ayudó a levantarme. Podría haberlo tomado como una metáfora de mi vida, pero en lugar de eso, solo me reí y volví a subirme a la bicicleta. Con el tiempo, empecé a sentirme más segura. Al principio mis paseos eran torpes, como si temiera avanzar, pero poco a poco aprendí a dejar ir el miedo y a disfrutar del momento. A menudo vuelvo al puente donde una vez Marek se detuvo. La vista al río sigue siendo igual de impresionante, especialmente al atardecer, pero ahora ese puente no me parece un lugar de pérdidas. Más bien, se ha convertido en un símbolo de transición de una vida a otra. A veces me sorprendo recordando el pasado, pero esos recuerdos ya no duelen. Se han convertido en parte de mí, algo que no puedo cambiar, pero que puedo aceptar. No sé qué vendrá después. Tal vez me quede en este apartamento por mucho tiempo más, o quizás algún día me atreva a algo más radical. Pero hay algo que sé con certeza. No puedo seguir viviendo en el pasado. Cada mañana, al subirme a la bicicleta, siento cómo el viento despeina mi cabello y las ruedas ruedan con suavidad sobre el asfalto. Ya no pienso en lo que pueda suceder después. En esos momentos, simplemente vivo. Gracias por mirar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en ver nuestros videos.